Seguimos avanzando en nuestro recorrido a través del libro de los Hechos. En la entrega anterior vimos 3 marcas de un testigo de Cristo. Alguien que es sensible a la voz de Dios, está dispuesto y disponible y permanece enfocado en la misión. Hoy damos un paso más y nos detenemos ante una de las historias probablemente más impactantes del Nuevo Testamento. El poder transformador de un encuentro con Jesús. Y para introducir este tema, permítanme utilizar esta imagen que puede ser familiar para ustedes. No sé si han visto juicios o trials, como le llaman aquí en inglés. Y en muchos de estos casos judiciales parece como que todo está decidido, el jurado está prácticamente convencido, los argumentos han sido expuestos y el veredicto ya parece inminente, ya viene. Pero entonces sucede algo inesperado. De repente, uno de los abogados, ya sea el fiscal o el de la defensa, dice: voy a llamar a mi testigo estrella. Este testigo es el que nadie estaba esperando, el que tiene la clave para que este juicio tome un nuevo giro. Este testigo cambia o redirige toda la narrativa y gira el caso por completo. De esa misma manera, Saulo es este testigo estrella. Lo que se parecía una narrativa que estaba caminando con Pablo, todo cambia. Y es como que Dios estaba teniendo este testigo estrella escondido y en este momento nos muestra cómo saca a este testigo inesperado en este juicio de la vida. Saulo pasa de ser el perseguidor de la iglesia a ser Pablo el apóstol. Y su testimonio no solamente valida la verdad del Evangelio, sino que impulsa el Evangelio a nuevas dimensiones, como no se hubiese pensado que hubiese pasado. Y hoy veremos el poder transformador de Cristo de tornar a un enemigo del Evangelio en un embajador del Evangelio. Y cómo este poder transformador actúa hoy en cada uno de nosotros. Y eso lo vamos a ver en 3 movimientos del texto. Veremos primero la confrontación en los versos 1 al 9. Luego veremos la restauración en los versos 10 al 19. Y por último la misión en los versos 20 al 21. Que por un tema de tiempo lo cortamos en el verso 16. Pero la idea que quiero que quede en sus corazones y en sus mentes es que el Evangelio puede alcanzar a la persona menos esperada y transformarla en un instrumento para la proclamación del Evangelio de salvación. Yo le invito a que nos pongamos en oración. Padre amado y Dios Todopoderoso, a pesar de mí, a pesar de mis errores, a pesar de mis faltas, edifica a tu iglesia para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Primero veamos la confrontación. Esta primera parte veremos uno de los eventos que quizás sea, como dije inicialmente, de los más relevantes de la historia de la iglesia primitiva. De hecho, verifiqué distintos comentarios y casi todos coinciden en que es el evento quizás más importante y relevante dentro de toda la iglesia. John Stott, uno de los académicos más importantes del siglo XX, dice lo siguiente: la experiencia de Saulo en el camino de Damasco es la conversión más famosa de la historia de la iglesia. Merrill C. Tenney dice lo siguiente: después del trabajo de que Cristo mismo ejecutó,
probablemente el acontecimiento más importante en la historia del cristianismo sea la conversión de Saulo. Porque no solamente quitó del frente a un activo enemigo del evangelio, sino que además lo transformó en uno de sus principales protagonistas. Muchos estudiosos coinciden en la trascendencia de la conversión de Pablo. Saulo es responsable de escribir 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y Lucas, que es un colaborador cercano de Pablo, escribió los 2 libros más extensos de la Biblia, del Nuevo Testamento: el Evangelio de Lucas y Hechos. Lo que significa que Pablo es responsable de manera directa o indirecta de más del 60% del Nuevo Testamento. Pero no solamente en términos de contenido, sino en términos de la misión. Saulo, que luego se convierte en Pablo, ha sido el misionero individual que ha cubierto mayor cantidad de terreno en toda la historia de la iglesia. El primer viaje que se relata en Hechos 13 y 14 llevó el evangelio desde Antioquía hasta Chipre y el sur de Asia Menor. Ahí recorrió 2000 kilómetros. El segundo viaje, Hechos 15-18, cruzó nuevamente Asia Menor y entró en Europa, predicando en ciudades como Filipo, Tesalónica, Atenas y Corinto. Ahí tenemos 4.500 kilómetros más. En el tercer viaje, 18 al 21, él fortaleció las iglesias ya establecidas, pasando años en Éfeso y regresando finalmente a Jerusalén. Y ahí tenemos 5.500 kilómetros. Estamos hablando de más o menos 12.000 kilómetros recorridos en el Evangelio. Todo esto indica que la idea de que este evento de la conversión de Pablo marca un antes y un después de la iglesia es posible que sea la más trascendente. Que la conversión de Saulo representa uno de los eventos más importantes de la historia de la iglesia. Y aunque evidentemente eso es relativamente subjetivo, puede existir diferencias, desacuerdos, pero lo que sí podemos confirmar es que el impacto que tuvo Saulo en la iglesia es inigual. No obstante a eso, la vida de Saulo no fue un arco iris. Estuvo plagada de momentos difíciles, momentos que marcaron su vida para siempre. Y lo primero que vemos es el antes de Saulo. Y en esta etapa veremos al Saulo perseguidor. Vaya conmigo, por favor, al verso 1 y 2 del capítulo 9. Dice la palabra de nuestro Dios: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres ese camino, los trajese presos a Jerusalén. 2 elementos importantes. Vemos que Pablo es un perseguidor intenso. Aquí Lucas lo conecta con el perfil previo de un hombre que deseaba, no solamente tiene intensidad, sino que deseaba, número 2, la destrucción de la iglesia y todo lo que tenía que ver con la iglesia. Y todo esto viene conectado por la muerte de Esteban. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 8, versos 1 al 3. Hechos 8, 1 al 3, dice la palabra del Señor: y Saulo consentía a su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Entonces, quiero que en esta porción vean 2 cosas. Primero, la zona geográfica. Saulo perseguía a la iglesia en Jerusalén, ¿cierto? Pero al mismo tiempo era una persecución implacable. Saulo consentía, asolaba y entregaba a la cárcel.
Y asolar, en este caso, es desaparecer. Y este mismo patrón lo vemos en el capítulo 9, 1 y 2. Con la diferencia de que ya parece ser que en Jerusalén no había más a quien perseguir. Y él, en su insuficiencia, dice: déjeme buscar más cristianos en más lugares. Tome en consideración que Damasco está más o menos a 200 o 240 kilómetros de distancia de Jerusalén. Que en el tiempo de Pablo, de Saulo, son más o menos 6 días a pie. Es decir, Saulo estaba dispuesto a dar un viaje de 6 días a Damasco, durar 3, 4 días allá buscando a los cristianos y volver 6 días más de vuelta a Jerusalén, con el único objetivo de desaparecer al cristianismo. Es decir, es un enfoque que tenía este hombre, que estaba dispuesto a invertir medio a un mes en esto. Y Saulo mismo nos explica el nivel de intensidad. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 22, versos 2 al 4. 4 al 5. Hechos 22, 4 al 5. Dice la palabra de nuestro Dios: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Es decir, Saulo no estaba solamente enfocado en atrapar, era en hacer daño. ¿Cómo se ve eso? Vaya conmigo entonces al capítulo 26 del mismo libro de Hechos. Capítulo 26, y vaya conmigo al verso 11. Hechos 26, 11. Dice la palabra del Señor: y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, les perseguí hasta las ciudades extranjeras. Otras palabras, el odio de Saulo era visceral. Saulo vivía para destruir al evangelio, a tal punto que pidió cartas de autorización en Jerusalén para apresar a cristianos. Hermanos y hermanas, hay personas que, al igual que Saulo, están en contra del evangelio. Uno de esos representantes se llama Dr. Richard Dawkins, que escribió un libro que se llama El espejismo de Dios. Y miren qué dice este hombre: el Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más molesto de toda la ficción, celoso y orgulloso de serlo. Un mezquino, injusto e implacable monstruo, un ser vengativo, sediento de sangre y limpiador étnico, un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalómano, sadomasoquista, un matón caprichosamente malévolo. No solamente Dawkins, hay otro erudito llamado Sam Harris que dice lo siguiente: escuche esto. Si pudiera agitar una varita mágica y eliminar la violación o la religión, sin duda eliminaría la religión. Mire al nivel que llegan las personas. Y esta declaración de Harris evidentemente causó un revuelo. Y él luego, más adelante, quiere como que rectificar y como que arreglarlo. Y dice que la violación no es malvada, que él cree que es algo que hace daño a la civilización. Pero en esa misma respuesta dice lo siguiente: sigo convencido de que la enorme cantidad de intolerancia, violencia, opresión, política, sufrimiento psicológico y sí, incluso violaciones, atribuirles directamente a la religión hace que mi declaración original sea más fácil de defender. Estos y otros tantos ejemplos son fácilmente encontrables en la historia, mostrándonos que Saulo no fue solo uno
sino es uno de los principios de muchos. Ahora, ¿quién fue este Saulo? Saulo era originario de Tarso, una ciudad de Cilicia. Tarso era conocida por su nivel académico elevado. Una muestra es la Universidad de Tarso, que era conocida por sus cursos de filosofía, de medicina y el templo de Esculapio, que es el dios de la salud, que servía esta universidad, ese espacio, como una clínica para estudiantes de medicina. De igual forma, fue educado en las costumbres judías y se asume que él probablemente haya ido a esta universidad. Dominaba varios idiomas: hebreo, griego, arameo y probablemente latín. De acuerdo con el mismo libro de Hechos, estudió bajo Gamaliel, uno de los líderes más prestigiosos de su época. Es decir, no estamos hablando de un cualquiera. Saulo mismo explica su hoja de vida en Filipenses capítulo 3, versos 4 al 6. Miren qué dice él del mismo: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Otra palabra, Saulo era el judío ideal. Él cumplía con todos los requisitos y encima de todo era celoso de las creencias judías. En el caso particular de Hechos capítulo 22, verso 3, mire que dice él: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Es decir, estamos en presencia no solamente de un judío extraordinario, sino de un judío que estaba convencido de que el cristianismo debía ser eliminado. Ahora imagine cómo estaba el corazón de Saulo. Era un corazón que pienso yo que era más que de piedra. Pienso que el corazón de Saulo era prácticamente de mármol sólido, que no entraba nada. Sin embargo, tuvo un encuentro con el taladro mejor del mundo. Tuvo un encuentro con Jesús. Y este encuentro inesperado cambió todo. Vaya conmigo al verso 3 y 9 del capítulo 9. Hechos 9, versos 3 al 6 primero. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Este evento es importante porque es relatado 3 veces en el libro de los Hechos. Primero en el capítulo 9 como una forma histórica, y en el 22 y el 26 como testimonio mismo de Pablo. Y la pregunta principal de esta porción es: ¿por qué me persigues? Pero interesantemente, la forma en cómo Jesús pregunta no es para saber razones, es retórica. Es una pregunta que apela a lo absurdo. Es decir, es como preguntarle a un siervo que cruza por las calles, porque cruzar la calle están pasando camiones. Es una pregunta absurda. ¿Y cómo llegamos a esta conclusión? El verso 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. El aguijón era un palo que usaban los granjeros, que tenía una punta afilada, que lo que hace es que hace que el buey, cuando se tranca y no quiere avanzar, le damos con el aguijón y avanza. Entonces imagínense lo que está diciendo Jesús: tú me estás persiguiendo, estás dando coces contra el aguijón, es como que usted quiera pelear con un cuchillo. ¿Por qué me persigues?
Yo soy un cuchillo y tú tienes mano. Es un absurdo. Es decir, Jesús está diciendo, tus esfuerzos serán inútiles de parar la iglesia. Pero al mismo tiempo, Saulo estaba creyendo que estaba atacando a la iglesia, porque realmente estaba atacando a Jesús. Tome en consideración que para Saulo Jesús está muerto. Y los discípulos, incluyendo Esteban, estaban dementes y afirmaban que un tal Jesús había resucitado. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 7 y vayamos al versículos 52 y 54. Verso 52 dice: al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Y cuando escuchan esto, se enfurecieran sus corazones y crujían sus dientes contra él. Fíjense, Esteban da uno de los discursos más largos de la Biblia. Y la única reacción viene cuando le dice que mataron al justo. Es decir, y Saulo estaba con ellos. De manera que Saulo entendía que los discípulos predicaban a un Jesús que era un Mesías, y eso para él era una blasfemia. Y miren ahora cómo todo el mundo de Saulo colapsa, porque se acaba de dar cuenta de que ese Jesús que decían que estaba muerto y que él creía que estaba muerto, estaba vivo y disponible. Fue tanto el impacto de Saulo con el encuentro de Jesús que usted va al versículo 8 y 9 del capítulo 9, se va a dar cuenta. Hechos capítulo 9, 8 y 9, miren qué dice. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que levantándole y llevándole por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es decir, hermanos y hermanas, Saulo se quedó extasiado. No entendía. Los cálculos no le daban. ¿Y eso cómo fue? Porque lo único que la persona necesita para cambiar es un encuentro con Jesucristo. Sencillo. Yo reconozco que existen instituciones, personas que trabajan la conducta, que creo que hacen un trabajo maravilloso, profesionales que están ahí disponibles. Pero hermano y hermana, ninguno de ellos tiene la capacidad que tiene Cristo de cambiar el corazón. Es Jesucristo. Un encuentro, 10 segundos y una vida es transformada. Hermanos y hermanas, nadie hace lo que hace Jesús. Hermanos y hermanas, lo que la gente necesita es a Jesús. Y usted y yo somos los portadores de Jesús. Somos los testigos que damos a conocer a Jesús. Pablo mismo lo dice, que este evangelio tiene el poder transformador. Vaya conmigo, Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos 1, 16. Dice la palabra de nuestro Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Hermanos y hermanas, un encuentro con Jesús lo cambia todo. Él puede transformar cualquier corazón, cualquier circunstancia. No importa si el corazón es de piedra, de mármol, de acero, de lo que sea. Dios hace el cambio a través de Jesucristo. Es solamente un encuentro con Jesucristo. Y este encuentro con Jesucristo hace que Saulo se humille. Y no solamente se humille, sino que obedeciera a este que él creía muerto. Versos 4 al 6 del capítulo 9. Hechos 9, 4 al 6. Dice la palabra del Señor: y cayendo en tierra oyó la voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa estar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Debo hacer la siguiente aclaración. En esta porción, la parte ¿qué quieres que yo haga? No se encuentra en este texto en los manuscritos más antiguos. Y aunque en los capítulos 22 y 29 sí aparece, pero debo ser honesto y decir que esa parte no existe en el capítulo 9. No obstante a eso, lo que vemos es que ante la respuesta de Jesús, Él se levanta y se va. Hermanos y hermanas, un encuentro con Jesús lo cambia todo. Levántate, versos 6 al 9, ve y entra a la ciudad y te dirá qué debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos y no veía a nadie. Así que llevándole de la mano, le metieron a Damasco. Estuvo 3 días sin comer y sin beber. Es evidente que Saulo cambió. Pasó de ser el perseguidor a uno que se sometía a la autoridad. Pasó de ser el que encarcelaba a ser encarcelado por Cristo. Este encarcelamiento implicó, hermanos y hermanas, que él necesitaba una restauración. Y la restauración viene de la mano de un hombre que, a diferencia de Pablo y al igual que Felipe, fue sensible a la voz de Dios. Estuvo dispuesto y disponible y estaba centrado en la misión. Ananías, vemos cómo él fue sensible y dispuesto. Vaya conmigo al capítulo 9 y vea los versículos 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque allí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y aquí vemos el contraste: Saulo y Ananías. Este Ananías es llamado por Dios y de manera inmediata responde. Él conocía la voz de Jesús. Y este tipo de conocimiento y de interacción que vemos en Ananías sugiere que Ananías y Jesús tenían una relación íntima. Y esto es clave para nosotros hoy, porque nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que cultivar nuestra relación con Dios. Y la única manera de cultivar mi relación con Dios es pasando tiempo con Dios. Un tiempo en donde oramos y leemos su palabra. ¿Por qué de esta manera? Porque son las vías que Dios mismo estableció. Es a través de yo pasar tiempo en oración y pasar tiempo en la palabra que yo lograré entender la voz de Dios. Ahora, con esto no estoy diciendo que usted va a tener visiones como Ananías. Esto puede darse, pero póngase a pensar: Dios, el que le habló a Ananías, el que le habló a Felipe y que encontró a Saulo, Él dejó su palabra. Y su palabra nos instruye a orar. De manera que tener su palabra y la oración deben ser suficientes. Esperar truenos y relámpagos puede ser una utopía. No porque Dios no lo pueda hacer, sino porque probablemente usted quiere eso porque no cree en Dios. Probablemente quiere tener esa experiencia para satisfacer una curiosidad personal. Si la palabra no es suficiente y la oración no es suficiente, es muy probable que haya mucha duda en su corazón. Pero vemos en esta particularidad que Ananías expone a Dios sus temores, porque había una relación con Dios. Es decir, Ananías sabe que Saulo no es cualquier persona. Él conoce el poder y la autoridad que tenía Saulo. Miren qué dice.
Ananías, Señor, versos 13 y 14 del capítulo 9. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y dice, Ananías dice, Jesús, está bien, pero vamos, espérate, porque vamos a manejarlo, vamos a mandar una carta mejor. Es importante que entendamos lo siguiente. Es cierto que debemos estar dispuestos y disponibles a la obra, pero también debemos ser prudentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que discernir y buscar la dirección de Dios para saber dónde predicar. Por ejemplo, en la actualidad existen lugares que están cerrados al Evangelio. Imagine que Dios le llame a usted allá y usted va con un megáfono y se pone en el medio de la plaza principal a proclamar el Evangelio. Sí, usted va a ser testigo de Jesucristo, sí va a predicar el Evangelio, pero probablemente lo está haciendo de manera imprudente. O también imagine que hay una de estas marchas que hay del arco iris y usted va con el mismo megáfono en medio de la marcha y empieza a vociferar el Evangelio. Es cierto que está siendo testigo, es cierto que está proclamando el Evangelio, pero es probable que está siendo muy imprudente. Ahora, noten que digo la palabra probable, porque hay veces en donde Dios puede mandar a sus testigos a una muerte segura. Y eso también es parte del Evangelio. Un ejemplo de esto lo vemos en Jim Elliot, un misionero estadounidense que junto a otros 4 compañeros fue asesinado en el 1956 por miembros de una tribu Huronai, que es también conocida como la tribu Auca, en Ecuador. Elliot y su equipo sabían que la tribu era extremadamente hostil y que el riesgo de muerte era muy alto, pero de todas maneras tenían el llamado a llevar el Evangelio. Y miren una de las citas más importantes de Jim Elliot. ¿Qué dice él? No es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. ¿A quién se le parece? A un tal Pablo que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La pregunta que te hago, hermano y hermana, ¿estás dispuesto a darlo todo por la causa del Evangelio? Yo creo en la prudencia, pero al mismo tiempo creo que Dios llama. Y si Dios llama, tenemos que responder, aún sea responder con nuestra muerte. En este caso especial, Ananías tuvo una duda legítima, pero la misión es más importante. ¿Por qué? Vaya conmigo al capítulo 9, versos 15 y 16. Capítulo 9, versos 15 y 16. El Señor dijo, ve, porque instrumento me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mis queridos hermanos y hermanas, la misión es lo más importante para nosotros como testigos de Cristo. Es cierto que puede haber peligros, es cierto que hay situaciones adversas, pero la misión es lo más importante. Y la misión es proclamar el Evangelio. La misión es hablar de Cristo. La misión es encontrar Saulos del mundo con el Jesús que transforma vidas. Nuestra misión es llevar el Evangelio, cueste lo que cueste. Y noten que en este Evangelio Jesús le dice a Ananías, él va a sufrir. Hermanos y hermanas, el sufrimiento es parte del Evangelio. Pero al mismo tiempo, usted no sabe a quién le está predicando. Usted no sabe si esa persona que usted está predicando va a ser el próximo Billy Graham, o si va a ser el próximo Jonathan Edwards, o si va a ser el próximo X o Y que llevará el Evangelio. Por lo tanto, el Evangelio, la misión es lo más importante. Y aunque el sufrimiento es múltiple, la recompensa es mayor. Aunque el sufrimiento es duro, la recompensa es mayor.
Por lo tanto, esto da pie al último aspecto del encuentro entre Ananías y Saulo, que es una gracia que muestra Ananías. Vaya conmigo, versos 17 y 19 del capítulo 9. Entonces Ananías entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció por el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento recobró fuerzas y estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ananías obedece el mandato de Dios. Y hay tres cosas importantes que él hace. Primero, él considera a Saulo un hermano. Hermanos, Saulo había matado creyentes. Saulo había asolado la iglesia. Pero tan pronto vino a los pies de Cristo, se vuelve hermano. Esto debe llamar mucho la atención, porque cuántas veces hemos hecho nosotros el papel de juez y nosotros ponemos el pasado del otro por encima de la obra de Cristo. Cuántas veces hemos cuestionado a las personas por sus conductas pasadas. Cuántas veces le hemos cerrado la puerta a personas que están deseando a Cristo por mentalidades humanas. ¿Cuántas veces hemos cerrado la puerta a un Saulo que pueda proclamar el Evangelio? Y con eso no estoy diciendo que debemos ser flexibles con el pecado, porque imagínense que una persona que haya estado en chisme no la vamos a poner en consejería, porque va a decir todo lo que pasó en consejería. O alguien que tiene problemas con el dinero, no la vamos a poner en la tesorería, imposible. Pero eso no quiere decir que esa persona que sea chismosa o que fue chismosa, o esa persona que tuvo problemas con el dinero, no es mi hermano. Ipso facto, Cristo tocó su corazón, esa persona es mi hermano en Cristo. En el momento exacto que él recibe la gracia, debo decirle: hermano Saulo, hermano Jonás, hermano Saúl, hermano Enrique, hermano quien sea, somos uno en Cristo. Número 2, vemos que Ananías ora con Saulo. ¿Cuántas veces hemos orado con el nuevo que llega? En vez de orar, le ponemos cargas, le ponemos reglas, le ponemos prescripciones como que ese evangelio es nuestro. Ananías oró con él y oró con algo muy sencillo: sanidad física y sanidad espiritual. Y por último, Ananías bautiza a Saulo. Y este símbolo del bautismo es esa representación visible de que este hombre es parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el libro de Hechos nos muestra que como creyentes tenemos que mostrar gracia. ¿Pero por qué? Porque usted probablemente haya estado en un sitio peor que esa persona. Porque usted ha recibido la gracia de Jesucristo. Porque usted también estaba en un lodo cenagoso que no podía salir. Pero Cristo vino al encuentro. Por lo tanto, hermanos y hermanas, mostremos gracia. Y no solamente fue Ananías, sino que se ve también en el mismo libro, en el 23 y 25, cómo los discípulos, la iglesia, ante la persecución a Saulo ahora, lo que hace es que le ayuda. Verso 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro y descolgándole por una canasta. Y también lo vemos en Bernabé, versos 26 y 27. Cuando llegó a Jerusalén, igual los discípulos como que espérate, llegó Saulo. Pero Bernabé tomó a Saulo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo había visto a Dios en el camino. Y cuando él le había hablado y cómo en Damasco le había hablado valorosamente en el nombre de Jesús. Sí, Bernabé se cogió, como dice en mi país, el pleito para él. Y fue la garantía para Pablo.
De manera que como testigos de Jesucristo debemos extender gracia a los que vienen a la fe. No importa el pasado, no importa lo que pasó, lo que importa es que la obra de Jesucristo está en esta persona. Y aunque no vamos a apoyar el pecado, y el pecado tiene consecuencias, la gracia de Cristo es mayor. Y eso nos lleva entonces al último segmento, que es la misión. Esta misión que vemos en los versos 20 a 31, que por un tema de tiempo no vamos a leer. Pero quiero que vean que Saulo entendió ipso facto la misión. Verso 20 del capítulo 9. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Aquí vemos de manera clara cómo Saulo se convierte en un testigo inesperado. Aquel que perseguía a una persona que estaba supuestamente muerta, ahora proclama que este muerto no está muerto, sino que está vivo. Y que no solamente está vivo, sino que es el Hijo de Dios. Y esto causa confusión. Verso 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban en este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Saulo sabía que él tenía un pasado y que no sería fácil. Sin embargo, él tenía clara la misión. Y como tenía clara la misión, verso 22, Saulo más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, porque demostraba que Jesús era el Cristo. Hermanos y hermanas, tenemos una misión. No importa si somos veteranos en la fe o si hemos venido a los pies de Cristo hace 5 minutos. El ejemplo de Saulo nos muestra que no tenemos excusa para no hacerlo. Imagínese a Saulo tratando de explicarles que estaba equivocado y que ahora está en la verdad. ¿Cuántas veces le cerraron la puerta a Saulo? ¿Cuántas veces le llamaron hipócrita? ¿Cuántas veces se burlaron de él? Pero eso a él no le importó. Saulo se esforzó para dar a conocer a Cristo. La pregunta que te hago: ¿qué excusa tienes? ¿Por qué razón no compartes a Jesús? ¿Qué te impide hacerlo? Hermanos, todos tenemos temores. Todos tenemos historias, todos pasamos situaciones difíciles, pero nada de esto debe impedir que seamos testigos de Cristo. Nada de eso debe ser un obstáculo para yo dar a Jesucristo, conocerlo. Y el resultado fue que la misión triunfó. El evangelio continuó caminando. Verso 31. Entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Algunos dirán: ¿por qué yo le llamo triunfo a esto? Porque a partir de ahí es que más se agudiza la persecución. Porque el triunfo del evangelio no es que haya paz en el mundo. El triunfo del evangelio es su proclamación y que más personas conozcan a Cristo. El triunfo del evangelio no es tener edificios grandes, no es tener mega iglesias. El triunfo del evangelio es que el evangelio corra. Por lo tanto, hermano y hermana, haz que el evangelio corra. Hazlo correr. Permíteme terminar. A través de estos versos vemos cómo Dios levanta a un testigo inesperado. Alguien que las personas no tenían la más remota idea, que tenía un corazón endurecido, pero por un encuentro con Jesús fue transformado. Y a partir de ese momento, este corazón se volvió en testigo de Cristo. Por lo tanto, nuestra misión sigue vigente. Nuestra misión de ser testigos está activa hoy y es sencilla: da a conocer a Cristo. Eso no es ni matemática cuántica ni física espacial. Da a conocer a Cristo. No tienes que tener títulos, no tienes que tener grados académicos. Da
a conocer a Cristo. Cuenta lo que tú sí sabes. Lo que no sabes, déjalo. Cuenta lo que sabes de Cristo. Y qué mejor testimonio que tú mismo. ¿Qué hizo Cristo contigo? Algunos de ustedes tienen historias difíciles, pero saben que un día el resplandor de Jesucristo vino a su corazón y a partir de ahí todo cambió. Por lo tanto, les invito a que hablen de la luz. Habla de la luz de Cristo, del día en que Él vino a tu corazón y te dio nueva vida, en donde viste que su gracia es mayor, en donde viste que ese amor cubrió tus pecados, donde viste que ese amor te dio una nueva oportunidad. Habla de Cristo. Por lo tanto, ¿cómo lo aplicamos? Número 1, presentemos a Cristo y nada más. La historia como estas nos dicen que el Evangelio no necesita ayuda. El Evangelio es suficiente porque Jesús es el Evangelio. Por lo tanto, demos el Evangelio, presentemos a Jesús y dejemos que el Espíritu Santo haga lo demás. Número 2, estamos para restaurar, no para destruir. Ananías, la iglesia de Damasco, Bernabé y la iglesia de Jerusalén nos muestra que la restauración es un acto de gracia que ofrecemos a quienes vienen a los pies de Cristo. No estamos para ser jueces, estamos para ser testigos. Y nuestro testimonio se ve en la hermandad, el apoyo espiritual y la comunión como iglesia. Por último, la misión es lo más importante. La misión es lo que nos mueve. Somos testigos, siendo experimentados o no, siendo nuevos o viejecitos. Somos testigos de Cristo. Por lo tanto, si aún no estás en la fe, si aún no has dado el paso de fe, al igual que Pablo, estás dando golpes contra un cuchillo. Estás en rebeldía y estás perdido en tus delitos y en tus pecados. Y la única solución es que tengas un encuentro con Jesús. Ese encuentro con Jesús traerá la luz que va a disipar lo más oscuro de tu pasado. Y en Cristo tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Por lo tanto, ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy. Porque Él está disponible para ti. Y si ya estás en la fe, hermano y hermana, el mundo tiene muchos Saulos que aún persiguen la iglesia de Jesucristo y que están convencidos, al igual que Saulo, de que están en lo correcto, cuando en realidad están perdidos, distanciados y muertos. Pero no tiene que ser así, porque tú y yo estamos aquí para darles a Cristo. Por lo tanto, da a conocer tu fe. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios todopoderoso, toda la gloria y toda la honra es para ti. Gracias porque tú te encontraste con Saulo. Gracias porque por este encuentro, Señor, tenemos el Evangelio. Gracias porque Pablo ha sido una pieza clave en nuestras vidas al día de hoy. Pero no es por Pablo, Señor, es por ti. Es por tu amor y por tu misericordia. Y por eso te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a ser testigos, testigos del Evangelio, a extender tu nombre por toda la tierra, a compartir el Evangelio con aquel que lo necesita, sabiendo, Señor, que tu luz tocará esos corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.